Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo continúen favoreciendo tu vida de manera especial. Mi nombre es Juan José Cabral y bienvenido a tu canal Estudiando la Biblia. En el día de hoy, amigos, hermanos, tenemos un tema que yo creo que es de interés, de gran importancia para todo creyente. Y hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre una declaración y una profecía. No es lo mismo. Hoy en día nosotros tenemos muchas personas que confunden el declarar con profetizar. Pero antes de empezar con el estudio que tenemos, quiero invitarte a que te suscribas, a que le dé pulgar arriba, a que le dé me gusta y que si deseas comparta este contenido con quien desees. Así que empecemos. Diferencia entre una declaración y una profecía. Hoy en día es muy común entre los que se llaman profetas o los que se denominan profetas en la actualidad, ver que cuando van a profetizar, lo que hacen es una declaración. Y dicen, prepárate, porque voy a profetizar. Y ahí empiezan a decir, tu familia va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tendrás una doble porción, y empiezan a hablar. Pero la pregunta ¿es esto profetizar? No, no lo es. Porque cuando nosotros examinamos el registro bíblico, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, vemos que en la antigüedad los profetas decían, así dice Jehová o Yahweh o Yahvé. Así dice Jehová. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos también que los profetas, ejemplo Agabo, el profeta Agabo, en el capítulo 21, versículo 8 del libro de los Hechos, el mismo capítulo 11, versículo, si no mal recuerdo, 27, 28 por ahí, cuando él profetizó la hambruna que el texto dice, o el escritor de Hechos dice que escribió que se cumplió en el tiempo de Claudio. ¿Cómo fue? Cuando él iba a dar esa profecía, él empezó diciendo, así dice el Espíritu Santo. Entonces es importante establecer, subrayar, que toda profecía es una declaración de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de esa palabra de Dios que viene a la vida, a la mente del profeta, y el profeta la expresa. Eso es profecía, es la declaración, la pronunciación que hace el profeta de la palabra de Jehová que viene a él. Por eso decían, así dice el Espíritu del Señor, o así dice Jehová, o como en el caso del Nuevo Testamento, así dice el Espíritu Santo. Pero cabe decir también que toda profecía es una declaración, valga la redundancia, pero no toda declaración es una profecía. No. Porque yo puedo declarar cosas en un evento, y las declaraciones tienen buenas intenciones, son deseos de lo más profundo de mi corazón. Pero recuerde, si es un verdadero profeta que debe ajustarse al modelo de la Escritura, si va a profetizar, debe decir, así dice el Espíritu Santo. No es que usted va a saltar, voy a profetizar y va a empezar a expresar deseos que usted tiene y que usted quiere que Dios haga con el público
con la iglesia que está escuchando. No, eso es una declaración, eso no es profecía. Y hoy en día, lo que por lo regular se nombran profetas, comúnmente en sus actividades hacen estas cosas. Empiezan a declarar, y lo venden como si fuera una profecía. Pero recordemos que son diferentes. Toda profecía es una declaración del profeta, pero de la palabra de Jehová o del Espíritu Santo que recibe el profeta, diciendo: así dice el Señor. Y no toda declaración es una profecía. ¿Y cuál es la base que por lo regular la mayoría de esos profetas toman para decir o para declarar y hacerlo ver como una profecía? Ellos empiezan diciendo, argumentando, que los profetas en la antigüedad, como en el caso de Elías, que es el que más citan, a Elías, cuando él dijo: por mi palabra no lloverá. Y dicen que el profeta tenía una autoridad intrínseca y que Dios respaldaba la declaración de ese profeta. O sea, si era un verdadero profeta, Dios respaldaba la declaración, lo que decía ese profeta. Por eso Elías podía decir: no habrá lluvia, y no llovía, etcétera. Esa es la argumentación que mayormente ellos dan para basar sus declaraciones. Pero la pregunta es, cuando nosotros estudiamos y analizamos el texto bíblico, ¿es cierto que Elías, cuando dijo eso, actuó por su propia cuenta? ¿Es cierto que Dios tenía que someterse a la palabra que declaraba un profeta? ¿O no era el profeta que tenía que someterse al Señor y declarar la palabra que éste le daba? ¿No era el profeta que tenía que someterse al Señor y proclamar su mensaje, ese mensaje que le revelaba, ese mensaje que le daba? Yo quiero que analicemos esto tomando como base a Elías, que es la persona o el profeta que más las personas citan para basamentar o obtener, construir la base para la declaración que es una supuesta profecía. Y como dijo un profesor por ahí, el voy a profetizar. Pero ese no es el modelo bíblico, ese no es el modelo del Nuevo Testamento y ni del Antiguo Testamento. Yo creo que usted busque en su Biblia el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a examinar esa declaración de Elías y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente Elías estaba actuando por sí mismo. Dice: entonces Elías Tisbita, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra a él de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, la partecita que se toma para fundamentar las declaraciones y hacerlas ver que son profecías es cuando él dice que en la última parte del versículo 1, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Fíjense la declaración que hace o que hizo el profeta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esa declaración él no la hace simplemente porque sí. No.
Hay algo detrás de esa simple declaración. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa declaración lo que está indicando es que el hombre está siendo dirigido por Dios. Él no está actuando por su propia cuenta, amigo hermano. No está actuando por su propia cuenta. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No lloverá por mi palabra. No habrá rocío. Ahora, ¿por qué él dice por mi palabra? Porque él era el instrumento que Dios estaba utilizando para llevar a cabo ese juicio en Israel. Recuerden que él profetizó en Israel, en el reino del norte. O sea, recordemos que habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén. Él profetizó en Israel. Entonces, él no está actuando por su propia cuenta. Y cuando continuamos analizando el contexto, ahí mismo el Señor le dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo. O sea, luego de que él da la palabra, ahí mismo el Señor le habla y le dice, vete a tal lugar para que bebas del arroyo, etc. O sea, hay una conexión que Elías tiene con Dios. Él no está, señores, los profetas verdaderos en la antigüedad se sometían a la palabra del Señor. No actuaban por cuenta propia. Pero luego de eso, vemos que más adelante el Señor le habla en el versículo 8, luego de que se seca el arroyo, le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, en el versículo 8 del primer libro de Reyes, capítulo 17, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, ven cómo el Señor está sustentando, o sea, salvando a Elías de esa gran hambruna. Porque cuando falta el agua, hermano, los cultivos se secan, todo es un caos, se mueren los ganados. Entonces era una situación seria que estaba atravesando el pueblo de Israel bajo el reinado de Acab y de su mujer Jezabel. Ahora fíjense que más adelante, luego de que él dura un tiempo en la viuda, se le muere un hijo, ella va y usted se sabe la historia, y él va y le dice, Señor, ¿por qué el muchacho, el Señor lo resucita? Se lo devuelve. Luego de eso, dice el texto, luego de que él le entrega, en el versículo 24 dice, entonces la mujer dijo, en el 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo, Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, lo que le está diciendo, ahora entiendo que tú eres un verdadero profeta, que la palabra, o sea, que lo que tú haces, que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca, o sea, es Jehová realmente que te usa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense que ya en el capítulo 18 dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Usted me está copiando. Ve y muéstrate acá, y yo, Jehová, haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, si es el Señor, si el Señor le está diciendo que Él es que va a hacer llover, eso por sentido común, Él fue que le dio la orden para que Él profetice y que no lloviera. Quien hizo que no lloviera no fue Elías, no fue su palabra, fue el poder de Dios.
Su palabra fue el medio, no fue el medio del poder de Dios manifestarse. Entonces Elías no actuó por cuenta propia. Pero fíjese que después de eso, Acab toma a su criado Abdías, ese hombre que era temeroso de Jehová, lo cual lo dice el texto en el capítulo 18, y allí habla de que este hombre, porque Jezabel tenía una persecución con los profetas en ese tiempo, y este escondió a 100 profetas de 50 en 50 y le daba pan y agua. Entonces Acab toma a Abdías y le dice: mira, vamos, vete a todos los arroyos, ve en el versículo 5 del capítulo 18, ve por dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Era una sequía brutal, mis hermanos, 3 años y pico sin llover. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acá se va por un lado, Abdías se va por otro, Abdías se encuentra con Elías. En el versículo 7 dice: y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy, o sea, sí soy yo Elías. Ve y di a tu amo que aquí está Elías. Entonces ahí Abdías le dice: pero Señor, ¿qué he hecho yo? ¿Yo he cometido algún pecado? Si yo voy donde mi amo acá, y un hombre que te ha mandado a buscar por todo el país, todas las naciones, o sea, por toda la tierra conocida, y no te ha encontrado, y los príncipes y los reyes han jurado que no te han visto, que tú no estás en sus lugares, y que yo venga y le diga: allí está Elías, y que de repente te tome el Espíritu del Señor y te lleve a otro lado, entonces cuando yo vaya y no te encontremos, me van a matar. Pero fíjense que Elías le dice algo interesante en el versículo 15 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Le dice a Abdías: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Ahí otra vez repite la frase del capítulo 17, versículo 1. Amigos, hermanos que me están escuchando, que me están mirando, cuando Elías hacía esa declaración era porque lo que estaba haciendo era por dirección de Jehová, era por dirección del Señor, no actuaba por cuenta propia. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Y qué era lo que le había dicho el Señor? En el capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra. Lo que le está diciendo: fue Jehová que me mandó a mostrarme a Elías. Ve, dile que yo estoy aquí, que yo no me voy a desaparecer. Cuando él decía esa frase, era porque estaba actuando, estaba direccionado por el Señor. Entonces, cuando Acab vio a Elías, le dijo, luego que Abdías le dio el recado, dice el versículo 17 del capítulo 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mis amigos, mis hermanos, esa sequía era un juicio al pueblo de Israel. Era un juicio por su maldad, por su pecado. Luego de que él le dice: mira, reúne al pueblo en el monte Carmelo, y los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y allí él arma un reto. Pero ese reto que él armó, también todo eso se lo indicó el Señor. Esa destrucción de esos profetas, de esos falsos profetas,
Yo creo, algunos dicen que Elías hizo un abuso de poder, pero yo creo que todo lo que él hizo ahí fue por dirección del Señor. Pero no sería injusto, no. Eso fue un juicio para esos falsos profetas. Es por eso que en el versículo 36 del 18 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, o sea, ya el de Elías, porque Baal no respondió, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, todo. Todo eso que Elías estaba haciendo. Usted ve la secuencia. Elías estaba actuando por orden del Señor, por dirección del Señor. Entonces no es verdad que el profeta que dice, declara una cosa y como es profeta, como tiene autoridad, Dios tiene que someterse a eso. No, el verdadero profeta, eso no es así. El verdadero profeta, cuando hace una declaración, es de la voluntad, es de la palabra de Jehová. Y por eso es que Jehová la respalda. En un evento, tú puedes declarar muchas cosas. Y si algo de lo que tú declaras le sucede a varias personas lo que están ahí, tengo para decirte que eso pasó porque estaba dentro de la voluntad de Dios, no porque el profeta, el supuesto profeta lo declaró, no. Si él no lo declaraba y eso estaba en la voluntad de Dios, iba a acontecer como quiera. Si el profeta dice, yo declaro que tú vas a tener tu casa, que tu hijo va a ser libertado, si eso estaba dentro de la voluntad de Dios de que se cumpliese en alguien ahí en ese escenario, se va a cumplir aunque el profeta no lo declare, porque es que está dentro de su voluntad. Y la declaración no es profecía, aunque la profecía es una declaración, pero de la palabra de Jehová. No es que usted diga voy a profetizar, no, eso no es así. La profecía bíblica es así dice el Señor, así dice Jehová, así dice el Espíritu Santo. Entonces, fíjense que luego de que pase el asunto de que los profetas de Baal y de Acera son exterminados, son aniquilados, a partir del versículo 41 el texto dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y dice el 45, y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 7, te va a decir que Elías oró fervientemente para que no lloviese y que oró fervientemente para que lloviese. Pero ¿quién fue que ejecutó, que hizo que eso sucediera? Fue Jehová. Él actuó en dirección del Señor. Bueno, él se lo dijo, claro, muéstrate acá que haré que llueva. Él no declaró por su propia cuenta, que por mi palabra, que porque yo lo digo, no. Entonces, el profeta verdadero dice, así dice Jehová. Discúlpame, pero la mayoría de profecías
que hoy en día se están viendo en las redes, en las congregaciones, que el profeta se levanta y dice, yo declaro, voy a profetizar, yo declaro que pasa esto, yo declaro que pasa aquello, yo declaro... No, eso no es profecía. Eso es un deseo que usted quiere, y si es la voluntad de Dios de que algo que usted dijera se cumpla en alguien ahí, mira, aunque usted no lo haya dicho, aunque usted no lo haya declarado, se va a cumplir en esa persona, porque es la voluntad del Señor. Entonces, ya demostramos bíblicamente por el texto que Elías, cuando dijo por su palabra, no actuó por su propia cuenta. Pero otro texto que la gente cita es el tema de Eliseo. Luego de que Elías se va, Eliseo recibe la doble porción. Entonces cuando él le da que el Jericó se abre, dice, oiga lo que dice el capítulo 2, versículo 15 en adelante, pero ya del segundo libro de Samuel. Viéndole los hijos de los profetas, a partir del versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, o sea, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos. Sí, y ahí le dijeron, vamos a buscar Elías. No vaya a ser que el espíritu del Señor los tiró por una montaña o por un valle. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante, en el versículo 19, estamos en el segundo libro ya, con el otro profeta que se cita para hablar de declaraciones, vendiéndolas como profecía. Entonces, ¿qué dice el 21 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 21? Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Por qué? Porque los mismos profetas le han dicho, mire, esto es un buen lugar, una buena tierra, pero las aguas lo dijeron claro. He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, versículo 19, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces ahí el Señor le habla a Eliseo y le dice, toma sal, y cuando la tira el Señor dice, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá en ella más muerte y enfermedad. Entonces, vemos que Eliseo está en una conexión con el Señor. Entonces, más adelante, dice que él va subiendo, dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. El 23 dice, después subió de allí a él, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo sube, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Entonces, esa partecita ahí, cuando él maldice a los muchachos que se están burlando de él, que salen 2 osos y devoran a 42 del grupo, dicen, usted ve, ahí Eliseo actuó por su propia cuenta, el profeta tiene autoridad, lo maldijo. No. Si es por la secuencia, si analizamos el modo operandi tanto de Elías como Eliseo, esa gente, cuando hacían ciertas cosas que tenían que ver con poder, era con dirección del Señor. Esa muerte de esos muchachos, eso fue un juicio. Yo la veo como un juicio que Dios le dio a través de Eliseo a esos muchachos.
Esa maldición no vino simplemente porque yo creo que porque Eliseo se quilló, porque le dijeron calvo, malditos, en el nombre. No. Por el sentido común. Cuando analizamos el modo operandi, tanto de Elías como de Eliseo, estoy seguro que esa maldición, él actuó de esa manera, por dirección del Señor, y eso le sirvió de juicio a esos muchachos. Hoy, y más atrás, el Señor no le había hablado, el hombre iba en una conexión profunda, en una conexión poderosa con el Señor. Entonces, ¿por qué yo he de concluir que él, porque se quilló, maldijo a los muchachos? Por una simple furia. Y Dios hizo que los osos se comieran a esos muchachos. No, Dios no actúa así. No. Dios cumple, es su voluntad. Es su voluntad. Entonces, mis hermanos y amigos, en conclusión, una cosa es declarar y otra es profetizar. El yo declaro, el te voy a profetizar, ese no es el modelo bíblico, como dijo el doctor Paulino. No, ese no es el modelo bíblico. Los profetas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo eran claros. Así dice Jehová, así dice Yahvé, así dice el Espíritu de Yahvé, o así dice el Espíritu Santo, como en el caso de Agabo en el Nuevo Testamento. ¿Qué yo te recomiendo, predicador, tú que eres profeta, que tienes ese ministerio, que tienes ese don? Para tú ponerte a declarar cosas. No, ora. Di, Padre, te pido en el nombre de Jesús por esto. Sana, ora. No diga, voy a declarar. No. Que si algo de lo que tú declaras se cumple, no es porque tú lo declaraste. Era porque estaba dentro de la voluntad de Jehová que aconteciera. Y esto lo he repetido varias veces en el transcurso del video para que usted esté claro. De que la palabra de Jehová, la voluntad de Jehová, es la que se hace. El verdadero profeta se deja dirigir por el Señor. Así que no es lo mismo declarar que profetizar. Dios te bendiga.